Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural donde intento, como ya saben, tocar otros temas que no sean los habituales y ojalá interesarlos en alguno que no conozcan o refrescarles la memoria o reactivarles un interés que tuvieron y lo perdieron, como nos ocurre a todos, tarde o temprano. El programa de hoy tiene que ver con uno o dos mails que me han llegado de personas que me dicen cómo se explica que después de todo lo que se ha visto, lo que está a la vista, con tener unos cuantos años de vida, incluso ser joven, o con lo que se ha visto en la televisión o en la prensa alguna vez, respecto a las calamidades que traen los regímenes autoritarios de izquierda, lo que fue la Unión Soviética, el mundo, la Europa Oriental, los países del Pacto de Varsovia, lo que ocurrió en Pol Pot, lo que ocurre en China con esta supervigilancia permanente de los ciudadanos, lo que ha ocurrido en Venezuela, etcétera, etcétera, Cuba. Dicen, ¿cómo es posible que haya todavía comunistas o que haya gente joven que se convierte al comunismo? ¿Cómo se explica que tienen adentro la cabeza? Y uno de ellos me pidió, ¿por qué no ofrece lo que a usted le parece la razón de eso? Él está partiendo de la base, por supuesto, que el comunismo es nefasto. Yo no necesito partir de esa base, de ninguna base, para entrar a examinar esto, que yo creo que lo he examinado otras veces, de otras maneras, a propósito de otros temas, pero lo vamos a hacer de nuevo porque viene a cuento, ya que me lo están pidiendo, y es un tema interesante. Responder qué hace de un fulano joven, después de todo lo que se ha vivido, después de toda la experiencia que hay en el mundo, que se hace comunista y que hay un comunista ya no tan joven que sigue siéndolo a pesar de lo mismo. Bien, esto es lo mismo que preguntar, yo creo que con eso se facilita entender estas cosas. Esto es lo mismo que preguntar qué es lo que hace de un creyente un creyente. Y digo creyente porque la ideología comunista es un conjunto, un sistema. No es una hipótesis específica sobre algún determinado fenómeno histórico de cualquier clase. Es una visión global, es una cosmovisión, como dicen. Una cosmovisión respecto a cómo funcionan las sociedades, cuál es el sentido de la historia humana, qué es lo que hay que hacer al respecto, cómo valorar las distintas fases por las que ha pasado esa historia humana, y así sucesivamente. Cómo evaluar el arte, cómo debe ser el arte, cómo debe ser la conducta de las personas, incluso en la ciencia, cómo debe ser la ciencia, y no estoy exagerando. En un momento dado en la Unión Soviética, algunas ramas de la actividad científica eran rechazadas por no entrar en el dogma, en el sistema de ideas, por no funcionar bien, ser incluso potencialmente peligrosas y por lo tanto eran rechazadas como ciencia burguesa. Me estoy pensando, por ejemplo, en la genética. En algún momento en Rusia se pensó eso, con Stalin. Del mismo modo que en su momento la Iglesia Católica rechazó las tesis de Galileo porque eran contrarias al dogma católico sobre cómo está constituido el sistema solar, con la Tierra al centro y todo lo demás girando alrededor nuestro. Y esto de que fuera al revés, de que la Tierra se mueve alrededor del Sol en vez de ser el centro fijo, eso era contrario al sistema. Ustedes dirán, y yo me lo pregunté alguna vez, ¿qué podía importarle a la Iglesia una hipótesis científica relativa a la materia? Si tal materia o tal conjunto de materia que es Tierra se mueve alrededor de otro conjunto de materia que es el Sol, ¿qué tiene que ver eso con los temas espirituales de la Iglesia? Me lo pensé de cabro chico cuando me enteré de esta cuestión de Galileo. Pero después me doy cuenta, con los años uno se da cuenta que un sistema de ideas muy completo, muy grande, muy integrado, es muy frágil por lo mismo. Mientras más puntos abarca, más puntos de contacto tiene con realidades que puedan ser distintas, que suelen ser distintas a lo que plantea la ideología, y una vez que se rompe una pequeña sección de esta esfera mental, es como un chimbinchazo, un globo, puede reventar completo. Así que cuando uno mira el tema del comunismo como
más que como una teoría científica, como creen los comunistas que es, sino que como lo que realmente es en términos de la manera como es asumida la teoría marxista y los distintos anexos por los comunistas o por los marxistas, es una forma eficaz el examinarla como una religión. No es solamente una religión, pero es útil para entender. Ahora, ¿quién llega, y hablando ahora en general de cualquier fe, quién llega a sostener una fe en un momento dado? O sea, ¿por qué una persona, en vez de estar tranquilamente mirando lo que lo rodea y viendo qué es lo que sucede y tratando de entender, y si no entiende, esperando una próxima oportunidad, nuevos hechos que le permitan entender, ¿por qué no, como hacen los niños, entre paréntesis, los niños que yo recuerde, no tenemos fe, miramos nomás a nuestro alrededor? Claro, nos embuten alguna fe, pero en su estado, digamos, de naturaleza, un niño no tiene fe. Se mueve en el mundo simplemente y ve qué se puede hacer en él. ¿Por qué una persona entra, en cambio, en la postura de aceptar un conjunto de ideas acerca de ese mundo, independientemente de lo que él está viendo, palpando y sintiendo? ¿Por qué se adopta una fe, cualquiera que sea? ¿Cuál es el camino que conduce a la fe? ¿Y quién recorre ese camino? Porque no todos lo recorren. No todos recorren el camino de la fe. Hay culturas donde, por distintas razones, especialmente estoy pensando y recordando lo que leí hace millones de años sobre las culturas más elementales, las culturas de ciertos pueblos polinésicos y otros, donde el tema de la divinidad, de la fe, de las fuerzas superiores, a veces está bastante lejano o en todo caso no afecta la vida del modo como lo afecta un creyente de las religiones superiores. Bueno. El que recorre el camino de la fe es obviamente una persona que está insatisfecha con esta postura de estar tranquilamente mirando a su alrededor. Es una persona que está sufriendo algún tipo de pesar, que está insatisfecho, pero no con el mundo, sino que consigo mismo. Es una persona que está angustiada quizás, que está incómoda, que está incómoda con lo que es, está incómoda con el mundo tal como es, está incómoda con su incapacidad de entender las cosas que están pasando. Por lo mismo está también temeroso, porque el que no sabe lo que está ocurriendo a su alrededor, el que está en un estado de total ignorancia, teme que cualquier cosa pueda pasar porque efectivamente no tiene un conocimiento de las causas y efectos. Entonces, por cualquier lado puede saltar la liebre. Es una persona que está entonces en una cierta disposición anímica. Y esa persona que está en una disposición anímica de ese tipo, sin duda va a recorrer el camino de la fe, porque toda fe, el cristianismo, el islam, el comunismo, los talibanes, toda fe, estoy hablando de fe, no de cosmovisiones ateas, sino que estoy hablando de fe que tienen una visión absoluta sobre lo bueno, lo malo, etc. Toda fe ofrece primero una explicación. Ya con eso se alivia mucho todo. Ya no estoy en un estado de ignorancia, sin saber lo que va a pasar en un minuto más, qué me va a pasar en un minuto más, sino que tengo una explicación. Las cosas son así, así y así, por tales y cuales motivos. En el caso de las religiones, porque hay un creador. En el caso del comunismo, de la teoría con marxistas, porque hay tales o cuales leyes históricas. Hay una explicación. Y eso alivia. Toda forma de conocimiento, independientemente que sea un conocimiento correcto o lo que uno cree correcto pero es falso, en el momento que uno lo tiene y lo considera correcto, es un gran alivio. Saber lo que está pasando o creer que se sabe, por lo menos. Y al ofrecer una explicación, ofrece un consuelo. Porque muchas veces explicaciones nos van a hacer ver que nuestra situación no es de nuestra responsabilidad, no tenemos que hacer o no podemos hacer nada al respecto. Eso es un consuelo. Es un consuelo ante la sospecha que podemos tener de que las situaciones que vivimos son por culpa nuestra, por nuestras fallas, por nuestras insuficiencias. Nos ofrece un consuelo. El mundo es así. Y tú no eres más que un átomo dentro de eso y por lo tanto no eres tan responsable. Ofrece salvación, por lo mismo. Salva de la angustia,
salva del presente y ofrece un futuro resplandeciente. En el caso de las religiones, ofrecen un otro mundo, el paraíso cristiano, el paraíso musulmán. El paraíso musulmán es un poquito más específico que el cristiano, es un poquito bastante atrayente para algunas almas. O ofrece una visión de un futuro social maravilloso donde van a desaparecer todas las situaciones nefastas, dolorosas, que especialmente a nosotros nos están molestando. Ese es el marxismo. El futuro, la sociedad socialista y finalmente el comunismo con el nombre nuevo, donde todos podremos desarrollarnos nuestras facultades en forma indefinida, etcétera, etcétera, etcétera. Es la salvación. El comunismo, como el cristianismo, es una religión de salvación. No por casualidad, las religiones y también estas grandes doctrinas políticas y filosóficas aparecen y se desarrollan con mucha fuerza en momentos de tribulación, en momentos en que una sociedad y sus habitantes están pasando por un periodo especialmente más angustioso. Especialmente, o por lo menos especialmente más angustioso para algunos sectores de la población de la sociedad. El cristianismo, porque triunfó en comparación con otros muchos credos paganos, el mundo antiguo, en la antigüedad clásica, habían muchísimos dioses, habían dioses para todo, dioses grandes, dioses medianos, había un dios de tal o cual fuente, había un dios de tal o cual cruce de camino, estaban los dioses del panteón olímpico, estaban los cultos que venían al mundo del Mediterráneo, al Imperio Romano, en fin, toda esa zona de Grecia, del Oriente, o de Egipto, que Cibeles, que Mitra, que montones. Algunos ofrecían alguna forma de salvación, pero el cristianismo ofreció una salvación muy superior. ¿Qué es lo que ofrecían los cultos de misterios? Que es uno de los tipos de culto que existían en la antigüedad clásica. Los cultos de misterios, bastante caros por lo demás, o sea, eran muy exclusivos, había que pagar, costear un montón de cosas, ofrecían una purificación o algo así, puntual, por el momento, y eventualmente mejor suerte en esta vida. Pero el cristianismo ofreció una cosa muy superior, ofreció la vida eterna. No solo que a uno le fuera mejor en esta vida, que de todas formas es corta, breve, sino que la vida eterna, y la vida eterna en condiciones, digamos, 5 estrellas, en el paraíso. Era una oferta muy superior y barata. No era necesario para ser cristiano el pagar, como en algunos ritos muy costosos, a los sacerdotes, conseguir el animal que se iba a sacrificar, todo eso, plata. No, bastaba con decir sí, acepto que Dios mandó a su Hijo a la tierra, que Él nos lavó de nuestros pecados, que esto, que el otro, aceptar una serie de puntos y se acabó. Y pasar por un ritual del bautizo, y obedecer después las normas que se iban formando con el tiempo en la asamblea, en la eclesia, se dice en latín, cristiana. Barato, al alcance de todos los bolsillos, digamos. Entonces, esta era un ofertón mucho más eficiente que cualquiera otro de las religiones paganas. Entonces, a millones de personas que vivían tiempos muy, muy difíciles. Imagínense los esclavos, las mujeres que no tenían voz ni voto, los pobres de la ciudad, aunque fueran ciudadanos libres. La vida era muy miserable, muy dura. Piensen ustedes en una sola cosa, no había aspirina. O sea, el más mínimo dolor era un asunto que no se podía combatir con nada. La gente moría muy joven de millones de enfermedades. La alimentación no era segura. Y cuando era segura era mala, insuficiente. Estoy hablando de la gran mayoría de la población. Venían las pestes a cada momento. Todo lo que nosotros estamos viviendo con la pandemia no es nada. En la antigüedad, cada pocos años había una nueva pandemia que se llevaba al 10, 20, 30, 40% de la población al otro mundo. Era una vida brutal. Y para los pobres que no tenían, digamos, al menos el consuelo de ser poderosos, ricos, ser parte de de los círculos del poder, tenían necesidad de salvación. Y eso se fue acumulando a medida que los tiempos se fueron haciendo más difíciles. Y entonces el cristianismo terminó imponiéndose. Yo estoy escribiendo un libro donde en parte explico toda la historia de
lo que yo llamo la gran revolución cristiana, porque fue una revolución en gran escala. Eso por un poco. Fuera de eso, las religiones, y aquí incluyo la religión atea, que es el marxismo, el comunismo, no solamente ofrecen una explicación del mundo, un consuelo y una salvación, ya sea en otro mundo o en este mundo, en una situación social mejor, sino que ofrecen, aunque esto no lo dicen así directamente, la venganza. Cuando en algún texto de la cristiandad se dice, más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos, es una forma de decirle a los pobres, ustedes van a ser los que en el cielo van a poder mirar a los ricos friéndose en el infierno, gran y exquisita venganza. O cuando, yo lo vi, lo escuché tantas veces cuando estaba en la universidad, cuando los comunistas o los izquierdistas en general, los marxistas, se sobaban las manos pensando en el gran día en que iban a castigar, expropiar, encarcelar, exilar, torturar o incluso matar a los burgueses. Y había una frase que era muy popular en esos años 60, que las cosas iban a estar mejor cuando se colgara al último capitalista con las tripas del último cura. Esa era una frase clásica. Hay un elemento del gran día de la venganza, el día en que le vamos a pasar la factura a los ricos, generalmente siempre a los ricos, los de arriba siempre, por supuesto. ¿Qué factura le va a pasar uno a alguien más pobre o igual de pobre que uno? A los de arriba. Ese elemento de venganza, la idea de que los ricos se van a ir al infierno, la idea de que los ricos van a perder su riqueza, que les van a sacar todo, que los van a mandar al gulag o qué sé yo, es también un beneficio que ofrece una religión. Pero hay más. Pero antes de entrar a otras cosas que ofrece una fe o una religión, permítanme ofrecerles mi primer bloque comercial, que lo inicio con Higiena Online. Higiena es una academia, que ustedes están viendo la dirección a mi derecha, de música, que entrega cursos online en un montón de instrumentos. Todos los de teclado, o sea, piano, órgano eléctrico, etc. Flauta dulce, traversa, guitarra, voz, de todos los tipos. Ya sea para cantar ópera, o para entonar una tonada, o para simplemente locutear en una radio, también hay que educar la voz para eso. Percusión, contrabajo, montones de cosas. En Higiena. Y los cursos online, como son todos los cursos online, son súper eficientes, uno rinden mucho más. Así es que, si usted quiere recordar esos tiempos en que estaba aprendiendo un instrumento y lo dejó botado, y ahora lo lamenta, pero puede retomar eso. O le gusta la música y nunca se decidió a aprender un instrumento, la guitarra, que es el instrumento más al alcance de todos nosotros, y ¿por qué no? Podría empezar a aprender un poco, quizás no se va a convertir en Narciso Yepes, pero hacer un poco música en un instrumento, créanme, se los digo, no por experiencia personal, parece ser que es una cosa maravillosa. Pregúntenle a Álvaro Sala. Higiena Online. Continúo con Invierte en USA, una empresa que, como ustedes saben, es chileno-norteamericana, está en la red y le ofrece el llevarlos al mercado norteamericano, invertir sin que usted casi tenga que mover un dedo. Le ofrecen las opciones para invertir en el campo inmobiliario o en el campo de la franquicia, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos, le consiguen crédito hipotecario, le consiguen vicerresidencia si usted quiere, lo ayudan a constituir en sociedades comerciales en Estados Unidos, todo, señores, señoras, lo más fácil que hay con inviertanusa.cl, invertir en Estados Unidos. Y lifebalancechile.com. Amigos, si usted está pensando, y creo que mucha gente empieza a pensar mucho en esto cuando se acercan las vacaciones, bueno, meses ya antes empiezan a pensar en el estado físico, en que estoy con mucha guata, que estoy realmente con carepoto, que estoy mal, que me duele todo, que no estoy en forma. O usted es una persona que tiene un problema de salud complicado, como es la diabetes o alguna otra cosa que requiere determinados alimentos. Bueno, todas esas situaciones las resuelve mejor que con nadie más con lifebalancechile.com. Esta empresa que atiende este tema va a su casa, llevando toda una serie de aparatos electrónicos que nadie más tiene. Van a medir todas las variables de su cuerpo, no solo el peso.
Van a hablar con usted para ver qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted necesita. Y con toda esa información le van a preparar una pauta alimenticia realmente científica, realmente adecuada. Y además, usted va a estar en contacto con ellos todo el tiempo. Esto no es una receta, se la entregan y se mandan cambiar. Usted tiene una línea abierta todos los días, todo el día, para comunicarse con ellos y hacer las consultas que quiera. O sea, hay un seguimiento del cliente. Estimado amigo, eso no lo hace nadie más. Incluso nadie más, cuando llegan a su casa a hacer estas mediciones, les regalan esta botella muy bonita que dice aquí 3 de estas al día, 3 de estas con agua, no con vino, 3 de estas con agua, y usted va a estar asegurando bastante su salud, no del todo, pero bastante. Tomar agua en las cantidades necesarias es algo que a muchos se nos olvida. A mí se me olvida a veces no tomar ni un dedal de agua. Claro, compenso con otras cosas, pero no sé si compenso. lifebalancechile.com, estimados amigos. La fe, el aceptar una cosmovisión, religiosa o no religiosa, y el comunismo es una cosmovisión que lo abarca todo, pero todo, ofrece otro beneficio más, estimado amigo. Cuando usted entra, se convierte en feligrés. Usted entra a una comunidad. No es simplemente que usted se queda solo diciendo, bueno, ok, ahora creo tal cosa del mundo. No, usted entra a una comunidad, usted entra a una iglesia, usted entra a una congregación de gente que piensa exactamente igual que usted, lo cual a su vez le da, ¿qué beneficio? Lo confirma en su visión del mundo. Segundo, quienes piensan igual, los que comparten las mismas ideas, como todos tenemos experiencia, tienden a desarrollar mucho más fácilmente afectos, apoyos mutuos. Mientras que, como todos sabemos por experiencia, las diferencias de opinión, especialmente las políticas, generan tremendas divisiones, incluso entre una familia. Entonces, la persona entra a una comunidad, se refugia en una comunidad. Ya no vive en el mundo, vive en la comunidad. Comparte con esa comunidad las mismas ideas. Se apoyan unos a otros en muchas cosas. Está en una eclesia, literalmente. Y por eso el hombre de fe, y ustedes lo pueden observar a simple vista en los que son realmente militantes de un partido, pero sobre todo en un partido como el Partido Comunista, que tiene una tremenda ideología, y no meramente un partido instrumental tipo PPD, sino que un partido asociado a una visión del mundo. Ustedes van a poder observar, si conocen personas de esas sensibilidades, que no solo tienen esas sensibilidades con las cuales interpretan todo, las artes, la ciencia, los fenómenos políticos, la historia, el cosmos incluso, sino que además son no solo hombres de fe, sino que son hombres de rebaño, son hombres que pertenecen, son hombres para los cuales es muy importante esa pertenencia, esa comunidad, esa fraternidad. Y eso también es un beneficio porque los seres humanos, en su inmensa mayoría, son seres muy gregarios. Los que no somos gregarios, somos defectuosos en realidad. En el caso extremo, uno entra en un cuadro clínico que se llama ser sociópata o ser autista, ¿no es así? Lo normal es ser gregario, somos seres sociales, la inmensa mayoría, el 99%. Entonces, pertenecer a un grupo donde además todos piensan igual o muy parecido es realmente un tremendo beneficio psicológico, obviamente. Entonces, ya ven ustedes las tremendas razones que hay por las cuales alguien se convierte, da lo mismo las circunstancias externas, voy a ir a eso, a una fe. Porque, por las razones que he dado, el llegar a una fe no es cuestión entonces de haber examinado una serie de proposiciones teóricas sobre la misma cosa y ver cuál nos interesa más, cuál nos parece más plausible. No es una decisión intelectual. Estuve estudiando a unos filósofos de derecha y estuve estudiando a unos filósofos de izquierda y me decidí por los de izquierda. No funciona así. No funciona de esa manera. Es no una decisión intelectual, sino que es un salto emocional. Uno se convierte. A veces de un golpe. A veces gradualmente por el ambiente en que uno nació. Usted nace en una familia colocolina, se convierte en colocolino. Usted nace en una familia de evangélicos, se convierte en evangélico. Son muy raros los que no entran en esa línea, en esa trayectoria.
Y una vez tomado una decisión emocional, o sea, una vez tomada una decisión que involucra en la inmensa mayoría de las personas la parte central de su aparato psíquico, las emociones, esa persona se convierte en impermeable a los hechos y a la razón. ¿Usted ha discutido alguna vez, si usted es ateo, ha discutido alguna vez con un creyente? Si usted no es de izquierda, ¿ha discutido alguna vez con un comunista? No importa los hechos que usted despliegue. No importa que usted le diga, mire esto que ocurrió, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y mire usted que 2 más 2 son 4 y no 3. Nada de eso funciona. En el feligrés clásico de una fe, cuando usted le presenta los hechos más contundentes y apabullantes que en teoría serían suficientes para demoler su fe, la persona va a hacer un esfuerzo para reinterpretar las cosas de tal manera que su fe sigue intacta. Sigue intacta. Voy a poner un caso, digamos, que tiene ribetes como un poco graciosos, cómicos, ¿no? Esas sectas, por ejemplo, que de repente se desarrollan en distintas partes del mundo. Hay muchas en Estados Unidos, un grupo de señoras, sectas pequeñas, como la de Manson, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, algunas de estas sectas típicamente exigen a sus feligreses, pero ellos felices aceptan esto porque esto de entrar a una comunidad, hacer la misma cosa, es un rescate y una liberación de la vida cotidiana. Entonces tienen que aceptarle cuáles cosas porque el mundo se va a acabar en tal fecha. Y llega esa fecha y el mundo no se acaba, y eso creo que es un hecho absoluta, total y brutalmente contundente para decir, bueno, esta fe entonces es un cuento de hadas. Su elemento principal era decir que el mundo se iba a acabar, que iban a llegar unos platillos voladores a llevarse a los fieles, a los demás. No sucedió, por lo tanto esto es una patraña. No, van a reinterpretar. Pero si pasó con esta famosa predicción que hicieron algunos, ni siquiera de una secta, del calendario maya. ¿Se acuerdan que el mundo se terminaba en el 2012? Incluso hicieron películas. Que el calendario maya anunciaba que el 2012 se acababa esta cuestión. Parece que no se acabó. ¿Cuál explicación dieron los convencidos? De que se había interpretado mal el calendario maya, que en realidad no era el 2012, porque ellos computaban el tiempo de otra manera. Usted nunca va a convencer a un creyente de que esté equivocado, porque ellos están más allá de lo que podríamos llamar el acierto y el error. De estar equivocado o no estarlo. Ellos están en otra esfera donde el concepto de equivocación no tiene sentido. No tiene sentido. Imagínense una persona que no sabe nada de matemática, que no sabe ni contar. Y usted le dice, 2 más 2 no son 3. Eso sería una equivocación. Él no entendería qué es lo que le está diciendo usted. ¿Qué es eso de equivocación? Que 2 más 2 no son 3. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? No entra en esa esfera la razón ni los hechos. Por diversas razones, fuera de los angustiados, de las personas que están en una situación psíquica muy dura, muy difícil, que su vida es una miseria, por lo tanto están muy proclives a aceptar un refugio, una escapatoria, una explicación, un lugar donde salvarse. Fuera de esas, las personas jóvenes son muy, pero muy proclives a adoptar fes. Y lo hemos visto en Chile, todos estos jovencitos de colegiales incluso que se han sumado a distintas fes, marxistas o no marxistas, qué sé yo, hay algunos anarquistas incluso. Son los más proclives, especialmente en tiempos angustiosos, en tiempos difíciles, en tiempos además que la sociedad se ha desorganizado mucho y no hay una tuición fuerte y directa en el proceso de crecimiento de los jóvenes, que es difícil. En sociedades muy estables, donde cada edad tiene asociado un ritual de incorporación a una nueva fase. En la Grecia antigua, por ejemplo, a los 3 años había un ritual especial que significaba que el niño era aceptado, la criatura de 3 años era aceptada dentro de la comunidad, de la ¿cómo se llama? De la familia, de la genos. Y después a otra edad tenía que pasar, luego de pasar por ciertos procesos de formación, como era el gimnasio,
que no era simplemente una cuestión para hacer atletismo. Entonces entraba a otra situación donde había otro ritual que lo convertía en un, no sé, y así sucesivamente. Entonces no habían espacios en que ese joven estuviera dando bote en la vida. En las sociedades modernas sí. Los padres no están presentes, en el colegio no hay ningún sistema formativo oficial que les imponga, todo lo contrario, sería supuestamente eso represivo, reaccionario, que les imponga una manera de ver el mundo, que incluso les imponga modales simplemente. Entonces, el mundo además tan cambiante, tan difícil, tan exigente, con cosas que no se estabilizan nunca porque cambian de un día para otro, entonces son personas que viven su adolescencia, que por algo se llama adolescencia, porque se adolece ese periodo, se les sufre. Tienen muchas angustias, tienen muchos problemas, no, se sienten de perdidos, se sienten botados, se sienten confusos. Entonces son el material ideal para una fe. ¿Cuál fe? La primera que llegue. Esto lo he dicho muchas veces. El primero que llegue con la doctrina que trae, ese va a convertir. Y sí que ese joven depende del momento, del lugar en que nació. Nació usted en 1920 y por lo tanto, en Alemania, y por lo tanto tenía 13 años cuando llegó Hitler al poder, o tenía 11 años cuando estaba intentando llegar al poder y ya existía el partido nazi. Se va a convertir en nazi porque le están ofreciendo la salvación nacional y personal. Nació usted en Stalingrado en 1920, 25. Bueno, usted se va a convertir en un pionero rojo. Nació usted en China en la época de Mao Zedong, usted se va a convertir en uno de estos jovencitos que enarrolaban el libro rojo. Nació usted en Chile en 1990, o 95, o 2000. Bueno, usted se va a convertir en lo que lo conviertan los activistas que van a los colegios. O lo que le diga el profesor, que a su vez es hijo también quizás de una historia lamentable y se ha refugiado, y lleno de rabia, porque no ha llegado todavía el día de la venganza, se ha refugiado en una fe y naturalmente quiere hacer prosélitos. Antes de continuar, amigos, permitidme contarles de Edifito, que pone en sus manos un software ideal, completo, para administrar edificios y condominios. Cuando digo completo, les voy a leer algunos de los puntos de lo que hace este software. Facilita y agiliza la gestión administrativa. Facilita el cálculo de gastos comunes. Potencia la estabilidad laboral a través de un nuevo estándar de administración. Aumenta la eficiencia en la gestión. Ahorra tiempo de cálculo de los gastos comunes. Facilita la comunicación con los miembros del condominio. Mejora el flujo de información. Permite aumentar el número de condominios o edificios administrados. Crea una base de datos. Automatiza un montón de operaciones. Mejora la recaudación de pago, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, usted ya no tiene que depender tanto en que el administrador se la sabe toda, no se le olvida nada. Ese software va a hacer que ese administrador o ese comité de administración, si es el caso, haga funcionar las cosas mucho mejor. Amigos, si usted está en el comité de administración de un edificio, un condominio, y tienen el problema permanente, que sé que ocurre, de que se van los administradores, hay que contratar otro, y bueno, pónganlo a trabajar con este software y no van a tener ni un problema. Edifito, si mencionan que supieron de este producto acá, 10% de descuento. Y continúo con Oxinova, que ya saben, es una firma que trae un producto que se llama Oxinova. Oxinova es un producto generado en Estados Unidos por un laboratorio. Hace 15, 20 años ha sido muy exitoso. Aquí hay un polvito, pero bastante ilusorio. En el fondo es bacterias que están durmiendo. Usted lo echa en un litro de agua, estas bacterias despiertan y se empiezan a multiplicar. Usted no ve nada, pero así ocurre. Echa el contenido de ese litro con las bacterias en un pozo séptico, por ejemplo. Esos que hay en las casas que no tienen salida de alcantarilla, en el campo o en la costa. Y se acabaron los problemas de olores. Si lo echa en su casa, aunque tenga salida de alcantarilla, pero hay malos olores porque la casa es vieja, porque es grande, hay muchas cañerías, muchos recodos. La red de cañería es bien complicada en una casa. Cuestión que vean los planos de las casas. Si empieza a juntar material, empiezan a aparecer los malos olores, porque de repente por los lugares más inesperados aparecen los malos olores. Lo mismo. Esto funciona
pero a las mil maravillas, en muy poco rato, y el efecto dura varios meses, hasta que se mueren estas bacterias. Entonces usted simplemente agarra otro sobre y repite la operación y se acabó el problema. Esto es fantástico. Incluso está siendo usado en las aguas negras de cultivos, porque mejora la capacidad de esa agua al destruir una serie de elementos negativos para facilitar el crecimiento de las hortalizas o lo que sea regado con estas aguas negras a las cuales se le han echado estas bacterias. Un montón de usos fantásticos. Póngase en contacto con la empresa que lo distribuye y prepárese a terminar con el problema de los malos olores. Y finalmente en este bloque, si usted quiere terminar con el problema del estrés, del cansancio, de la lata que le ha producido estos años tan difíciles, Mari Mari, un hotel situado en la región más linda de Chile, que es la región de los lagos, a mi juicio. Un hotel en sí mismo estupendo, precioso, con muy poca gente, o sea, no tiene más de 30 o 35 pasajeros. La mejor atención hotelera de Chile, porque tienen el mejor personal seleccionado con pinzas, son todos PhD en atender a la gente en un hotel, todos los servicios a su disposición, todas las veces que quiera, sin que usted tenga que pagar un extra, todo está incluido en el pago de su estadía en el hotel, incluyendo masajes, guías para las zonas de los alrededores, todo. Si usted quiere saber lo que es irse al paraíso, aunque sea por un rato, hotelmarimari.com. Entre ahí para ver más fotos y más detalles sobre esta oportunidad. Les decía que los jóvenes son muy proclives a caer en fe, y usted, si tiene hijos, lo puede haber experimentado más de una vez, cuando de pronto ese chiquillo que escuchaba lo que usted decía, que estaba como atento a las cosas, llega ya con otra postura, el ceño fruncido, encuentra todo lo que usted dice una tontería, tiene una explicación para todo. Bueno, ese niñito cayó en alguna clase de fe. A veces son muy rascas, a veces son una fe de utilería, y otras veces son cuerpos poderosos, como es la doctrina marxista, si no es chacota. Yo la conozco bien, la estudié en mis años. Sí, señor, yo me leí El Capital completo. Conozco las obras de Lenin. He leído a Federico Engels, que hizo unos estudios por su cuenta antes de trabajar con Marx. Conozco el asunto al revés y al derecho, y le digo, y he leído muchos teóricos marxistas posteriores, de la llamada escuela de, ¿cómo se llama? La escuela de una ciudad alemana, no me acuerdo, Horkheimer, y otros filósofos posteriores que son marxistas o derivados del marxista, y les puedo asegurar que es una doctrina potente. Por lo tanto, puede capturar a la gente. Puede capturar fácilmente a la gente en distintos niveles. No todos los comunistas son del mismo nivel intelectual, desde luego. Del mismo modo que un cristiano, puede haber un cristiano que simplemente cree que en Cristo, la Virgen María, y va a rezar, y está el teólogo que se conoce los escritos de San Agustín. Hay, por supuesto, distintas variaciones. Ahora, no todos los que participan teóricamente de una fe son realmente seguidores verdaderos y auténticos de la fe. Hay muchos que están dentro de una iglesia, dentro de un partido, se han convertido, entre comillas, por miedo, por conveniencia, y eso suelen ser la mayoría. La gente común y corriente en general para ellos no es tan importante el tema de las ideas. Es el tema, digamos, de las emociones, que, como les dije, si están en problemas y alguien les ofrece la salvación, estupendo. Una vez que entraron a la iglesia y el tema de la salvación quedó resuelto, ya estoy salvado, soy cristiano, por ejemplo, o soy comunista, esa angustia desaparece, y entonces, ¿cuál es la razón para seguir ahí? Ya se ha aliviado precisamente porque entró la tensión, la angustia, la confusión, y ya eso se resolvió. Entonces, ¿qué? Las ideas no me interesan mucho. La conveniencia. Estoy aquí, estoy en este grupo hay otros comunistas, o hay otros cristianos, o hay otros masones, o hay otros musulmanes, y por lo tanto es una comunidad estrecha que me sirve en el sentido de que tengo aquí gente con la cual convivir, y me pueden ayudar en muchas cosas, como una especie de masonería. Conveniencia psíquica, material, a veces hasta de negocio. Y mucha gente, además, a medida que cobran años, que se van envejeciendo, van perdiendo los caudales emocionales, se van poniendo más frías las personas, se van enfriando las personas. Uno se enfría.
uno está menos recorrido por hormonas, por las gónadas, por los instintos sexuales. Uno se empieza a enfriar. Y ya no, entonces lo de la fe empieza a disgregarse un poco. Y por eso, así como los jóvenes son los más proclives a adoptar una fe, los mayores son los menos proclives a adoptar la fe. Pero todos por igual pueden perfectamente hacer las cosas más horribles si hay una fe que los protege, que los justifica y que los legitima. Yo les quiero mostrar, a propósito de eso, un libro que está disponible. Está muy mal traducido el título, pero más o menos Los voluntarios de Wilhelm. Era la expresión, no los verdugos voluntarios. Los verdugos voluntarios de Hitler, los alemanes corrientes y el holocausto. Aquí está analizado con extremado detalle cómo gente común y corriente, que ni siquiera se sumaron al partido nazi, que simplemente un día los reclutaron en la Wehrmacht, que simplemente un día los mandaron como soldados de la Wehrmacht a Rusia, se sumaron a los actos, a los asesinatos en masa más espantosos que uno puede imaginar. O sea, imagínense ustedes soldados llevando a miles de personas al borde de una fosa para matarlos en masa y luego sepultarlos ahí, echar tierra encima con una máquina. Personas comunes y corrientes. ¿Qué los convirtió en voluntarios verdugos de Hitler? ¿Qué los hizo convertirse en criminales? El miedo y la conveniencia. Miedo a que si no hago lo mismo que los demás, también me van a poner ahí al borde de la zanja y me van a meter un tiro. Conveniencia porque si hago las cosas que me ordenan, en una de esas me van a subir de rango. Voy a estar en mejores condiciones, voy a obtener un permiso para volver a Alemania, voy a tener permisos más largos, me voy a arrancar del frente ruso que está medio duro. O seguir la corriente. La gente común y corriente sigue la corriente. Se evitan problemas y no tienen muchas razones para nada, pero menos todavía para ir en contra de lo que prevalece. Entonces se suman, y nosotros podemos verlo en Chile, a la cantidad de gente que por miedo o por conveniencia se ha sumado al discurso políticamente correcto progresista, que no le da para religión, pero sí le da para discurso políticamente correcto y para obtener hegemonía. Se han sumado por miedo a que si no me sumo me van a funar, o a lo mejor va a ser peor sin ellos, mejor dejemos los que ganen, o la conveniencia, me pongo en la lista de adherentes para ver si me nombran alguna cosa. Y en la vida privada, así cuando están con los amigos, pueden ser bastante cínicos, decir, si son una manga de... Pero, en fin, ya. Son los seguidores por miedo, la mayoría, o por conveniencia. El miedo es muy importante. El miedo es lo que hace que la gente cumpla las órdenes más espantosas porque no saben si el del lado sí es creyente en esas órdenes espantosas, sí está de acuerdo, y si yo no las cumplo o si me hago el remolón, me van a poner en la lista también de los que hay que ejecutar. Así que hagamos las cosas nomás calladito, pasemos coladito. Ahora, a veces la fe se pierde. Todos conocemos casos de gente que ha perdido la fe en algo. Yo tengo un caso que conozco muy directamente porque soy yo mismo y me refiero a mi condición de cristiano en algún momento. Yo me eduqué en un colegio católico, el Liceo San Agustín. Tengo muy buenos recuerdos del profesor de las preparatorias, el señor Benítez. Tengo buenos recuerdos de otros profesores de humanidades. En general no me gustaba ir para nada, como me conté en el programa con Álvaro Sala, ir a clase, al colegio. Prefería quedarme en la casa leyendo, pero en fin, no había ningún problema mayor. Era simplemente mi fastidio personal a las rutinas que me parecían aburridas del currículum escolar de esa época. Y por lo tanto yo era católico. Habían clases de religión. Iba a misa. Ayudé misa. Participaba en la procesión del Señor de Mayo. Le rezaba a Jesucristo. Me acuerdo perfectamente en el ala lateral izquierda de la iglesia San Agustín, en el centro de Santiago, de estar ahí todavía en el altar del fondo del ala izquierda, este Cristo que se supone que es de la época de la Quintrala, que se le cayó la corona por un terremoto, qué sé yo.
Y un día, en misa de 12 en la catedral, tuve una especie de revelación, una cosa como un flash. Y todo lo que me parecía hasta ese momento aceptable, razonable, o sea, no pensaba mucho en ello, uno así, cuando cree no piensa, precisamente en eso consiste creer. De repente todo me pareció absurdo, y en mitad de misa, era una misa de 12 en la catedral, me paré, el amigo mío que estaba a mi lado, me preguntó, ¿qué te pasa, Fernando? No, todo esto es absurdo, dije, me mandé a cambiar. Hubo razones, hubo un ateo que me estuvo, como estos libros de este personaje que escribe libros, Dios no existe, cosas así, me había leído un libro de eso, no, nada, no existía ese libro, quizás no existía en este caballero, o sea, de haber sido un cabro chico como yo. La fe se pierde de golpe y uno se convierte en apóstata de un minuto a otro, por una cuestión también obviamente no intelectual, sino que emocional. ¿Qué mecanismos emocionales funcionaron en ese caso? No tengo idea. Algo se rompe dentro del edificio de la fe. No todo de un viaje. Se rompe un elemento adentro y como está todo unido, porque es como sacarle una pieza a un reloj. Basta con eso para que ya no funcione el reloj. Se me derrumbó todo. Me convertí en apóstata de un viaje. Así que sé cómo es. Y hay comunistas que le ha pasado lo mismo. Me acuerdo de un viejo periodista que tenía un medio de comunicación, una revista muy buena, excelente. Se llamaba Marcos Chamudes. Había sido comunista toda su vida y de repente también se salió y se convirtió en la bestia negra de los comunistas, porque los apóstatas son un peligro público número 1 para el de la fe. Es una amenaza a la fe que alguien se retire de ella. Es como una trizadura que se puede expandir. Entonces son perseguidos, son... Vean ustedes, vean en Wikipedia lo que le pasó al filósofo judío Spinoza cuando escribió cosas que no estaban conformes con su fe, cómo fue la mecánica de expulsión de la congregación. Muy dramático, todo un ritual brutal. Es decir, una fe no puede soportar así indiferentemente que alguien se vaya. Así que a Chamude lo hicieron pagar caro. Y a todo tipo que se retira, que dice esto es absurdo, y después uno empieza a acumular las razones y los hechos, después uno empieza a estudiar lo que justificaría nuestra apostasía, después, no antes. Así me pasó a mí, así les pasa a todos, creo, me parece a mí. Porque desde el punto de vista racional, amigos míos, es imposible vencer una fe, precisamente porque la fe se ubica en una esfera que no tiene contacto con la razón o con los hechos, por lo que les decía adelante. La fe está adherida a demasiados intereses personales, partiendo por los intereses psíquicos, por las necesidades psicológicas, por las conveniencias de estar en este grupo, como para que simplemente un tipo, porque hace unos racionamientos en un pizarrón, vaya a destruir nuestra fe. Eso no ocurre. No hay nadie que deje de creer porque alguien le demostró, al estilo de lo que trata de hacer este escritor con su libro Dios no existe, que alguien le demostró que el asunto no tiene sentido. Tiene pleno sentido para el que tiene fe. Para el que tiene fe, todo tiene sentido por esa fe, y lo que no tiene sentido son esos raciocinios que le parecen un juego de niños. Hay muchas frases dichas por padres de la Iglesia Católica en los que se expresa ese juicio de que la razón humana es pura locura, que es una frivolidad, que la razón es como un juego de niños que no alcanza a ver nada de lo que realmente importa. Y yo puedo entender que se piense de esa manera. Nada puede tocar el corazón de un creyente desde afuera. Solamente la apostasía, la posible apostasía, que son muy pocos casos, pero muy pocos. El creyente sigue siéndolo toda la vida, normalmente. Son muy pocos los que se salen, y los que se salen son por razones interiores que muchas veces uno no sabe cuáles son. De pronto se apaga la luz simplemente. Se apaga la luz. Y uno ya no cree. Y es una pérdida. Uno pierde al grupo, porque uno es expulsado del grupo. Uno se convierte en un Marcos Chamude, uno se convierte en el apóstata, en el hereje, en el enemigo. Se pierde el calorcito que hay dentro de un grupo que comparte las mismas ideas. Se pierden las oportunidades de la vida que se podían conseguir siendo parte de esa comunidad. Uno queda exiliado, uno es enviado al desierto, por así decirlo.
Es duro. Por lo cual, muchas veces el apóstata de una fe rápidamente asume otra fe. Se acoge a otro grupo. No puede resistir la soledad. No puede resistir la tremenda, atroz, cruda, brutal soledad del desierto intelectual, con el sol encima de uno todo el día, mostrando el perfil exacto de las cosas, sin ninguna sombra que nos permita pensar en el misterio. Eso es duro. Es duro, por ejemplo, saber que no hay un cielo donde uno se va a encontrar con los seres queridos. Es duro saber que aquella criatura que murió, que nosotros amábamos, llegó a la nada y que nunca más vamos a tener contacto. Es duro. Súper duro. Todo ateo, voy a decir una contradicción, reza por volver a creer. Reza por volver a creer. Para librarse del peso de la razón fría, desnuda e implacable, que no ofrece ninguna esperanza, que no ofrece esperanza. Que uno tiene que recoger a su propia interioridad y hacer, por así decirlo, vivir al día. Vivir con lo que hay. Y tratar, como hacían los filósofos de la antigüedad clásica, los filósofos griegos que no eran creyentes realmente, hacerse toda clase de filosofías todo el tiempo para mantenerse en pie, digámoslo así. Es una tarea completamente dificultosa, créanme. Y aquí había un ejemplo de buscar explicaciones para cualquier fracaso de la fe. Yo les mencionaba estas sectas que dicen que se va a terminar el mundo y no se termina. Se me había olvidado que dentro del cuerpo de la religión comunista usan las mismas técnicas. Cuando se les señalaba en los años posteriores a Stalin o a otros, o incluso en los años posteriores a Khrushchev, que tales y cuales falencias y deficiencias y crímenes estaban asociados al comunismo o al socialismo, la explicación era no estaban asociados al sistema, estaban asociados a la personalidad del líder máximo. Lo que pasó aquí, decían, es que hubo un culto a la personalidad. Esa es una explicación típica. Culto a la personalidad. O sea, la culpa no era del sistema, de todo su corazón doctrinario y las prácticas e instituciones que emergían de ahí, sino que la culpa era del que estaba arriba en ese momento. No puede haber una visión menos científica que esa, ¿no? Y supuestamente el socialismo el marxismo es un socialismo científico. Y sin embargo, recurrían a la explicación propia de los hombres de las cavernas de la culpa es del brujo, que hizo un encantamiento y por eso que todos nos enfermamos. En China, en un momento dado, para explicar los fracasos, se habló de la banda de los cuatro. No creo que ustedes se acuerden de eso. Esto es historia de los años 70, me parece. La banda de los cuatro. O sea, no era el sistema chino. Eran los cuatro tipos que tenían más poder en ese momento, que eran una especie de banda criminal. La banda de los cuatro. Amigos, antes de continuar, recuerden Ideal Service. Cualquier diligencia que usted necesita hacer, que significa mover cosas, no mover información, que eso lo hace por internet o por teléfono. Mover cosas, ir a buscar algo, ir a llevar algo. Diligencias. Usted no puede hacerlas, no quiere hacerlas, no tiene tiempo para hacerlas, póngase en manos de Ideal Service. Service.cl. Cualquier diligencia. Ya sea una vez o 1000 veces. Ya sea una empresa que necesita todos los días que se cumpla tal o cual diligencia, o es usted un individuo que simplemente necesita a alguien que le vaya a buscar algo que se le perdió a 1000 kilómetros de distancia. Toda clase de diligencias con Ideal Service, de las más simples a las más complicadas. Tiene más de 3.000 clientes y es porque ha sido muy efectivo este servicio, que tiene algunos años. Trámites para empresas, trámites para particulares. Idealservice.cl y service.cl. Ya sabe, amigo, no se desespere si necesita que le traigan algo o llevar algo y usted no puede o no quiere hacerlo, póngase en contacto con ellos. Aquí, con mucho placer, quiero contarles a las amigas, a las niñas, que hay muchas señoras, señoritas, chiquillas, que se han ido enamorando de esta arte maravilloso que es el flamenco. Un baile, una música de origen español que ha cobrado mucha fuerza en Chile. Hay un montón de academias, hay un montón de espectáculos. Y una de estas academias es
Se llama Escoba Amarga. Escoba Amarga. Para todas las edades. ¿Quiere aprender flamenco? ¿Quiere que su despliegue físico sea haciendo algo hermoso y no meramente levantando una pesa o andando en una bicicleta ridícula que no va a ninguna parte? ¿Le gusta la música? ¿Le gusta la belleza de la música del flamenco? Escoba Amarga. Escoba Amarga. Con una sola A. Espero que estén viendo a mi lado los teléfonos y la dirección. Por si acaso no está saliendo en esta oportunidad, les cuento. Está en Manuel Montt 1349, local 11. Ahí está la academia. Manuel Montt 1349, local 11. Esto debe estar en la esquina de Bilbao, más o menos por ahí. Escoba Amarga Flamenco. Escoba Amarga / no es esta rayita de abajo. Flamenco es el Instagram de esta cuestión. Y hay un teléfono celular. Pero espero que todo esto esté saliendo. Si no sale, se los voy a mostrar otro día los datos. A ver, se los voy a mostrar ahora mismo por si acaso. Tomen nota. Tomen nota. ¿Están tomando nota? Hagan pausa y tomen nota. Y no olviden Climo, amigos. La mejor climatización de Chile la tiene miclimo.com. Ya saben por qué les he dado muchas veces las razones. Ojo con este verano, que ya es bastante caliente. Quién sabe cómo va a ser el invierno. La mejor climatización, la más eficiente, la más al alcance suyo, la tiene miclimo.com. Y la mejor manera de consolidar y fortificar o fortalecer, como dicen ahora, el intelecto de su niño, de ese niño, sobrino, nieto, bisnieto, lo que sea, es el ajedrez. Y para hacerlo necesita el juego. Espacioajedrez.com tiene disponible unas cajas muy bien hechas, con un tablero muy bonito que se pliega, con piezas de buen tamaño, con un manual para los niños que no saben mover las piezas. Y yo le aseguro, ese juego, que parece simplemente un juego, va a cambiar la vida de ese niño habiloso. Lo va a hacer mucho más habiloso porque va a agarrar esa fuerza bruta que es su intelecto ahora y lo va a ordenar. Y usted sabe muy bien, cuando se hacen las cosas con disciplina, es como usar una máquina. Se multiplica la fuerza que se aplica, el resultado final es mucho más potente. Espacioajedrez.com. Bueno, amigos, les quiero mostrar de nuevo este libro porque me parece muy ilustrativo. Los verdugos voluntarios de Hitler. Si no lo encuentran en castellano, este libro lo compré hace muchos años en la librería Antártica. No sé si lo tendrán todavía es del año 97, vean ustedes. El título original es The Willing Executioners of Hitler. Ustedes lo pueden encontrar en Amazon con el título original. The Willing, los voluntariosos verdugos. Esa debe haber sido la traducción correcta y no los verdugos voluntarios. No eran voluntarios en el sentido me ofrezco para ir a matar gente, sino que una vez que los ponían a matar gente, lo hacían con buena voluntad, lo hacían con gusto. Eso hay una diferencia grande, ¿no? Los voluntariosos verdugos de Hitler o de Willingly Hitler's Executioners. Un libro muy instructivo acerca de por qué las cosas tan terribles que sucedieron en Alemania nazi. Las cosas tan terribles que han ocurrido en distintas épocas y muy a menudo en la historia humana. De asesinatos masivos, torturas increíbles, a veces perpetradas entre personas que se conocían. Todas esas cosas uno las entiende, se hace más fácil entenderlas cuando ve lo que pasó en casos extremos como este, que demuestran cuán frágil es la naturaleza humana, con qué facilidad el miedo y la conveniencia y el resentimiento que puede ser enganchado a favor de cualquier causa pueden llevar a las cosas más horribles. Somos realmente seres bastante monstruosos en general. Y eso sería todo por este sábado, estimados amigos. Espero que nos acompañen mañana con Álvaro Sala. Vamos a hablar de mucho más cine mañana, porque vamos a tratar sobre la vida, obra y milagro de dos actores recientemente fallecidos en estos días. Uno del cine italiano, Monica Vitti, y el otro un actor alemán, Hardy Krüger. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias y hasta mañana.